Buenas tardes, siendo las 2:05 de la tarde, iniciamos la audiencia o vista pública dentro del proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, conocida bajo el expediente 2014-232-627, demandante Babyliss S.A.R.L. contra demandado Invope Alice Group Corporation SAS. Se hace presente el abogado de la parte demandante y no se hace presente abogado o representante por parte de la demandada. Le doy el uso de la palabra al abogado para que se identifique para efectos de la grabación del registro. Sí, buenas tardes al despacho. Me identifico, mi nombre es Juan Carlos Torres Ibarra, me identifico con cédula de ciudadanía 73-167-160 y tarjeta profesional 99-849. Antes de iniciar el proceso antes de que el despacho inicie la lectura del fallo, me gustaría hacer unas apreciaciones particulares, si así bien lo tiene el despacho. Antes de darle el uso a la palabra, dejo constancia que no compareció el apoderado de la parte demandada o su representante. Mi nombre, quien preside esta audiencia, es Gregory Torregrosa Rebolledo, asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Me acompaña la doctora Joana Lotero, abogada del Grupo de Protección a la por Competencia Leal y de Propiedad Industrial. Adelante, abogado, ¿qué tiene que decir? Porque antes de todas maneras de editar el fallo voy a hacer unas consideraciones jurídicas que en relación, por ejemplo, con unos temas que tengo pendientes, como son declarar que hemos recibido la interpretación prejudicial y otro tema de la prueba de oficio. Pero adelante, le escucho, abogado. Sí, efectivamente, el suscrito apoderado pudo determinar que en el expediente obra una interpretación prejudicial respecto a la cual podría tener incidencia en el proceso, y se ha visto en esa interpretación prejudicial que hay una serie de consideraciones que no se ajustan o que no se entienden dentro del contexto de la norma. Entonces es dentro de la norma aplicable para este caso, que es la decisión 486, y en tal sentido es ponerle de presente al despacho que ese tipo de interpretaciones pueden ser objeto de solicitud de revisión por parte del tribunal, en tanto lo que ahí dice es totalmente, o por lo menos esa es la interpretación de este apoderado, y la interpretación en el sentido de lo que allí se dice es contradictorio con la misma norma, y me refiero específicamente al tipo de acción que se ejercita, que entre otras cosas no fue algo que preguntó el despacho al tribunal. En todo caso, simplemente era hacer esa aclaración y decirle y comentarle al despacho que hay la posibilidad de pedir una aclaración de forma previa a la emisión del fallo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor apoderado. Bien, se toma nota pues de su intervención. El despacho, para efectos de esta audiencia, considera lo siguiente. Bueno, en primer lugar, se deja constancia que en el cuaderno número 3, de folio 7 a 21, obra respuesta a la interpretación prejudicial solicitada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como se le pidió, de acuerdo con las dos preguntas o dos puntos que le fueron objeto de solicitud de interpretación prejudicial, según el auto número 48757 del 3 de julio del 2015, obrante a folio 158 del cuaderno número 1. Ese auto fue notificado en el estado 7 de julio del 2015. Pues bien, se declara que se ha recibido esa interpretación. Y sobre el particular nos pronunciaremos a continuación en el curso de esta audiencia, concretamente en el fallo. Segundo punto. En audiencia, no la anterior, sino para ser más exacto, 9 de noviembre, antes de abrir el auto de pruebas, el cual ya se decretó y quedó ejecutoriado, en algún momento el despacho consideró en su momento haber eventualmente creído haber considerado de ser necesaria pues un decreto de pruebas de oficio. Sin embargo, y se deja constancia en esta audiencia que el despacho observó que no hubo necesidad de hacerlo, de decretar pruebas de oficio. ¿Por qué? Un nuevo estudio del expediente pues llevó a considerar que no era necesario hacerlo y se puede dirimir este litigio con sustento en las pruebas que
se aportaron al plenario del expediente. Hechas esas dos observaciones iniciales, el despacho considera pertinente iniciar a dar el fallo, a dar lectura al fallo. Muy bien, lo cual se hace de la siguiente manera. En atención, continuando con la realización de la audiencia prevista en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, se profiere la sentencia en los siguientes términos. En primer lugar, nos encontramos ante un litigio, ante un pleito, en virtud del cual el demandante, esto es Babyliss S.A.R.L., es el titular de un diseño industrial. ¿Y dónde está eso? Eso lo podemos observar en la prueba número 1, también relatada en el hecho número 1 de la demanda, que obra folio 1 del cuaderno número 1 del expediente. A su turno, ese demandante también es titular de unos registros marcarios. ¿Cuáles? El 41-1405 y 43-3957, como se observa tanto en el hecho 3 de la demanda y en la prueba número 2, folios 13 a 15 del cuaderno 1. Segundo punto. Sostiene el demandante que el demandado, esto es Invope Alice Group Corporation SAS, ha infringido sus derechos de propiedad industrial. Concretamente, ¿qué ha infringido? Ha infringido su derecho sobre el diseño de propiedad, sobre el diseño industrial ya referido. ¿Por qué? Porque ha importado y comercializado una plancha para pelo marca Babyliss by Alice Estilista Profesional, en la cual se reproduce en forma idéntica el diseño industrial del demandante. Ese, digamos, es el meollo, el objeto de este asunto. Hay un titular de un derecho, de una propiedad industrial, concretamente de un diseño industrial, que alega, que sostiene, que afirma que su contraparte, el demandado, se lo infringe. ¿Y cómo se lo infringe? Pues bien, porque hace uso, más bien, concretamente, importa y comercializa en el mercado colombiano otra plancha para pelo, llamada Babyliss Alice Estilista Profesional, que reproduce, ¿cierto?, en forma idéntica el diseño industrial, es decir, concretamente, la apariencia del producto del demandante, ¿cierto? Entonces, en eso se concreta, pues, el punto relevante del litigio, es decir, el demandante le dice al demandado, esas planchas, llamémosla entre comillas, plancha infractora, me está lesionando, infringiendo mis derechos de propiedad, de diseño industrial. ¿Por qué? Porque es idéntica a la mía. ¿Listo? Muy bien. El despacho llama la atención el siguiente punto, relevante por demás a nivel probatorio, y es que el 26 de enero del 2014, el demandante le envió al demandado una reclamación escrita poniendo de presente esa circunstancia, y el 31 de enero de 2014, el representante legal del demandado reconoció la comercialización de dicho producto, es decir, llamémoslo el de la plancha infractora, en el que, para ser más precisos y más exactos, manifestó lo siguiente en esa comunicación que se observa o que obra, o sea, la respuesta del demandado, que es concretamente, del 5 de febrero del 2014, y obra a folio 22 y 23 del cuaderno número 1, en el cual le responde al demandante lo siguiente, y lo cito: evidentemente, en el mes de octubre mandamos a fabricar 4.000 planchas a la República Popular de China, a un proveedor que nos presentó una buena propuesta para este mismo diseño. ¿Cuál diseño es? Pues el diseño que reclama el demandante. Para un proveedor que nos presentó una buena propuesta para este mismo diseño que ustedes, es decir, el demandante, tienen registrado en Colombia, esto fue a través de nuestra agente directamente en China, por lo tanto, no hay orden de compra, negocio, que el mismo 28 de enero, fecha de recibo del documento, y en el que hablé con usted, personalmente ordené deshacer ese negocio y no continuar el ensamble del producto. Dice, reitero de nuevo, doctor, que el año
inmediatamente anterior, varias personas de la empresa, incluyendo los abogados, buscaron en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio y ninguna en su página aparecía el diseño de su plancha. Y sigue, por lo tanto, le doy mi seguridad y mi palabra de que este producto como tal no llegará más al mercado colombiano importado por mí. ¿Esto qué significa? Pues este tipo de comunicación, ¿qué alcance tiene? Probatoriamente tiene alcance de confesión. Y aunando, o sumándole más argumentos, es decir, confesión frente a qué? Frente al hecho que el demandado reconoce, hombre, que ha importado, que ha comercializado la plancha de la que el diseño industrial le pertenece o le corresponde al demandante. Pero si sumado a lo anterior tenemos en cuenta que en la interrogatorio de parte que respondió el representante legal del demandado, ¿cierto? Esto es el señor Carlos Mario de Jesús Vega Cuartas, el mismo que suscribió la carta del 5 de febrero del 2014 a la que he hecho referencia. En esa audiencia, en ese interrogatorio, confesó el representante legal ese hecho, como consta en la audiencia del 9 de noviembre de 2015 y se puede observar claramente en los minutos 29.46, 30.41, 30.50 y 1 hora 01 minutos 12 segundos. Es decir, no fue un hecho aislado, no, la respuesta del demandado es concreta y directa, es decir, él reconoce que sí importó, que sí comercializó la plancha Bailis Estilista Profesional. ¿Y qué características tiene esa plancha Bailis Estilista Profesional? Hombre, reproduce el diseño industrial del demandante. Entonces, ese punto, para el despacho no hay duda que está probado. Siguiente punto. La defensa del demandado se puede señalar en dos puntos. La defensa del demandado fue, primer punto, cuestiona que se le haya concedido el registro de diseño industrial al demandante. ¿Por qué? Porque dice que no es un producto novedoso, que eso ya existía en otros países, que ya se había desarrollado y demás. Así se observa a folio 134 del cuaderno número 1, contestación a los hechos 3.3 y 3.4. Otra defensa del demandado es que él dice no haber vuelto a comercializar. Es decir, reconozco que sí comercialicé, pero hasta que usted me reclamó, dejé de comercializar. Y segundo punto, eso que usted tiene como diseño industrial no es novedoso. Eso digamos que son los dos fuertes o los dos ámbitos de la defensa, cómo perfiló, cómo la estrategia de defensa se manejó el demandado en esos dos aspectos. Sobre el particular que observa el despacho, en primer lugar, que el tema de que no volvió a comercializar es un tema que debió ser demostrado por el demandado, a título como quiera que él presenta ese hecho como una excepción de mérito, diciendo yo no volví a comercializar, ya yo dejé de infringir, ya dejé ese tema a un lado. Bueno, demuéstrelo. No hay prueba de eso. No hay evidencia que demuestre que el demandado no siguió comercializando ese producto, llamémoslo genéricamente la plancha infractora. Por el contrario, lo que sí existe evidencia es que la reclamación que se hizo el demandado en enero de 2014, la cual tuvo respuesta en febrero del 2014, uno imaginaría que desde ahí en adelante no iba a haber ninguna comercialización de la plancha infractora, repito, denominada Bailis Estilista Profesional. Sin embargo, el expediente sí da cuenta de que sí hubo la aludida comercialización, no solo publicidad en internet, sino incluso ventas de fecha posterior, como se observa tanto en los hechos de la demanda y sobre todo en las pruebas. Siendo así las cosas, desde luego esa excepción no está llamada a prosperar. Si uno observa el devenir o la conducta procesal de las partes, el expediente no me demuestra ese hecho de que él no siguió, no se siguió comercializando
ese producto, llamémosle esa plancha infractora. Por el contrario, como se puede observar, en publicaciones en Internet, tenemos, por ejemplo, la gráfica en el hecho 3.7, donde da cuenta que se sigue publicitando, pues, comercializando la llamada bailiz estilista, que es lo que hemos denominado plancha infractora. En el hecho 3.8 se hace referencia a que el 20 de agosto del 2014 se hizo una compra en línea, es decir, vía electrónica, siendo el producto enviado el correspondiente a la plancha bailiz estilista profesional, el cual es el objeto de este reclamo. El producto fue vendido por el establecimiento denominado World Deals del señor Nelson David Segura Aguirre, cédula 1.016.018.487, ¿cierto? ¿Qué defensa plantea o qué argumento alega el demandado frente a eso? Desconoce cualquier relación o vínculo con ese expendedor, con ese vendedor, ¿listo? Pero ¿qué le llama la atención al despacho y por qué sostiene que no hay, que esto sí le es imputable al demandado? Por lo siguiente, si analizamos la respuesta que del 5 de febrero del 2014, repito, jurídicamente una confesión, ¿por qué? Porque viene suscrita por el representante legal del demandado, abro comillas a la siguiente observación, para efectos de decir, ojo, tiene relación esa venta de agosto del 2014 con el demandado, por lo siguiente, y hago la cita. Responde el demandado: en base a su solicitud vía correo electrónico fechada el pasado lunes 3 de febrero del 2014, me permite informar a usted dos puntos. Uno, el día 4 de diciembre del 2013 se nacionalizaron 720 planchas bailiz estilista, fecha en que se inició la comercialización de esta empresa por parte de esta empresa. 2. El día 19 de diciembre del 2003 se nacionalizaron 2.664 unidades de las planchas estilistas del diseño que usted me envió a través del correo. 3. El 14 de enero se nacionalizaron otras 384 unidades. El 15 de enero nos ingresaron 2.184 planchas, que son las que informa a usted que no se han nacionalizado desde el 28 de enero del 2014. Conclusión: ese cúmulo o ese volumen de planchas que hace relación en esta comunicación escrita permiten válidamente inferir al despacho que no es cierto lo que él afirma de que él había recogido esa mercancía, esa plancha infractora. ¿Y por qué permite hacer esa inferencia con fundamento en estas pruebas? Porque existen huellas, pruebas, evidencias del comercio de la plancha infractora posterior a esta fecha. En otras palabras, el demandado no probó que ya hubiera cesado en la importación, en la comercialización de esos productos. ¿Y por qué? Porque teniendo en cuenta ese volumen, ese producto se siguió pues comercializando en el país, pues aquí en Colombia, que son los objeto de este debate. Entonces, siendo así las cosas, se analiza el primer bloque de defensa del demandado, la primera excepción, que tiene que ver con que él ya había cesado con la infracción, y ya vemos que no es así. Segundo punto, que cuestiona en los hechos 3.3 y 3.4 volante folio 134 en la contestación de la demanda que al demandante no se le debió conceder el diseño industrial por no ser novedoso. Sobre el particular vale hacer la siguiente observación: esa excepción tampoco está llamada a prosperar. ¿Y por qué? Porque desde luego nos encontramos en un proceso jurisdiccional donde varias razones tanto sustanciales como procesales me llevan a esta conclusión. Primera, tema sustancial: no está en discusión si le asiste o no el derecho al demandante de su diseño industrial, de si se le debió haber concedido o no. Ese punto ya fue resuelto. ¿A dónde? En la respectiva delegatura, cuando se le concedió mediante acto administrativo ese diseño industrial, decisión que se encuentra en firme. Y este proceso judicial no está previsto para cuestionar una decisión, incluso de esta entidad, pero que se
concedió por la vía de como autoridad administrativa. En otras palabras, ese derecho de exclusiva de diseño industrial ya es un tema que fue discutido en otra delegatura, en otra área, y por lo tanto no es de procedente ni pertinente que se vuelva a discutir en esta sede judicial. Y una segunda razón procesal es la siguiente, es el principio de la regla de la congruencia. ¿En qué sentido congruencia? Las pretensiones del demandante no tienen nada que ver con la discusión de la titularidad de su derecho, van dirigidas a que se ordene al demandado cesar en la infracción y que le responda o haya resarcimiento de los daños producidos. Es decir, no existe una pretensión en tal sentido, razón por la cual sería por lo menos incongruente pronunciarnos sobre ese aspecto. Es más, para tales efectos de haber discutido ese acto administrativo que vía registro concedió el derecho de diseño industrial, existía la acción de nulidad y restablecimiento, no sé, las acciones pertinentes, pero por la vía contenciosa administrativa, que desde luego es diferente a esta que es pues un proceso jurisdiccional. En otras palabras, este racionamiento, esta explicación, estas consideraciones, tampoco prospera esa defensa, esa excepción de mérito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos probado el derecho del demandante, tenemos probada la infracción del derecho del demandante por el demandado. El siguiente paso o siguiente fase dentro de esta sentencia es ¿cuál? Pronunciarnos frente al tema del juramento estimatorio. Juramento estimatorio obrante a folio 145 a 147, que el demandado determinó en la suma de 62 millones de pesos. Ese juramento estimatorio no fue objetado por el demandado. Y eso tiene una consecuencia procesal, señalada en el artículo 206 del Código General. Y cuando digo que no fue objetado por el demandado, así lo demuestra no solo el expediente a nivel documental, sino la audiencia que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2015, donde expresamente esta delegatura declaró que no había existido objeción al juramento, concretamente minutos 20:40 y minutos 23:17. ¿Por qué? Porque el apoderado de ese entonces del demandado en algún momento cuestionó esa declaración, incluso fue objeto de recurso de reposición, el cual fue confirmado. Entonces, en otras palabras, no fue objetado el juramento estimatorio por el demandado, no obstante el escrito obrante a folio 150-153. ¿Qué dijo el despacho? Hombre, esas manifestaciones o consideraciones del abogado del demandado de folio 150 a folio 153 no constituyen ni jurídica ni fácticamente una objeción al juramento estimatorio, y así fue declarado, y esa decisión quedó en firme. Ahora bien, un punto que es relevante es el tema de la interpretación prejudicial, y a renglón seguido me voy a pronunciar sobre este tema. Esa interpretación prejudicial, se observa, fue solicitada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en virtud del auto del 3 de julio del 2015, auto número 48757 del 3 de julio del 2015, notificado en el estado del 7 de julio del 2015, en el cual se le solicitó al tribunal la interpretación de 2 puntos. ¿Cuáles fueron esos 2 puntos? Primer punto, me permito leerlos para mayor facilidad y comprensión. En uso de las facultades oficiosas, se ordena oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita 2 puntos. Primero, interpretación prejudicial del artículo 115 de la decisión 486 de 2000, en el sentido de explicar si en el marco de un proceso de infracción al derecho de propiedad industrial sobre un diseño industrial se puede discutir sobre el cumplimiento de los requisitos para el registro de diseño.
Ese fue el primer punto. Y el segundo punto es, emite interpretación judicial del artículo 129 de la decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar cómo se analiza el carácter secundario o carácter principal entre las características del diseño industrial. Esos fueron los dos puntos que se le solicitó interpretación al tribunal. ¿Qué respondió el tribunal? Respondió lo siguiente. Frente al primer punto, es decir, si en el marco de un proceso por infracción al derecho de propiedad industrial sobre un diseño industrial se puede discutir el cumplimiento de los requisitos para el registro del diseño, tenemos que el tribunal respondió lo siguiente, según se observa sobre este primer punto, a folio 17 y 18 del cuaderno número 3. ¿Qué dijo el tribunal? Concretamente en los puntos 24 y 25. 23, 24 y 25. Dice así. En el presente caso, coma, voy a leerlo y a citarlo literalmente. En el presente caso, coma, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio formuló la siguiente consulta, 2 puntos. En el marco de un proceso de infracción al derecho de propiedad industrial sobre un diseño industrial, ¿se puede discutir el cumplimiento de los requisitos para el registro del diseño? Punto 24. Al respecto, teniendo en cuenta que el objeto de la acción por infracción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para tal efecto y establecer las sanciones que correspondan, no resulta pertinente. ¿Qué no resulta pertinente? Si se puede discutir el cumplimiento de los requisitos para el registro del diseño. Entonces, ¿qué me responde? No resulta pertinente en el marco de este proceso que es de carácter ¿qué? Jurisdiccional. Entonces, repito, en el punto 24 dice, así como la adopción de ciertas medidas para tal efecto y establecer las sanciones que correspondan, no resulta pertinente en el marco de este proceso analizar si el diseño industrial previamente registrado cumplía o no los requisitos para su registro, toda vez que el análisis de registrabilidad tuvo lugar con la solicitud de registro presentada ante la Oficina Nacional competente, quien luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa comunitaria para la protección de los diseños industriales, dispuso conceder el registro solicitado. No obstante, punto 25, no obstante, si lo que se pretende es cuestionar el cumplimiento de los requisitos de protección de un diseño industrial previamente registrado, existen otras vías idóneas como la nulidad del registro contemplada en el artículo 132 de la decisión 486. En últimas, esa respuesta al primer punto es concordante, se acepta, se acoge, se acata y es concordante con lo que se ha manifestado en el curso de esta sentencia. Frente al segundo punto de interpretación, nos observamos las respuestas que obran a folio 11 y 12 y 13 del cuadro número 3 de esa interpretación. Sobre el particular, me permito señalar lo siguiente. El tribunal inicia por señalar lo siguiente, que del artículo 113 de la decisión 486 define el diseño industrial de la siguiente manera. Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. ¿Qué dice el tribunal? De esa definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética, es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. En el punto 12 dice, el derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente, es decir, en este caso el registro es constitutivo y de derechos. Tendrá una duración de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro.
El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la decisión delimita claramente el concepto de novedad. Dice el 115, serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada se hubiese hecho accesible al público en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Disculpe. Dice el tribunal en su interpretación. Punto 15. De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no se hubiese conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no solo el país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. Continúa, en el punto 16. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación de su diseño. En tal virtud, conforme lo establece el artículo 129 de la decisión 486, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. En el presente caso, la SIC solicitó la interpretación prejudicial del artículo 129 de la decisión 486 en el sentido de explicar cómo se debe analizar o cómo se analiza el carácter secundario o principal entre las características del diseño industrial. Sobre las diferencias secundarias, el tribunal ha dicho lo siguiente. Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no lo son, o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinada por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes. Sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. Cierro paréntesis. Proceso 71 IP 2010, marca Caribia denominativa, publicada en la Gaceta Oficial 1879 del 17 de septiembre del 2020. Dice el tribunal en la interpretación. En consonancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado. Dice en el punto 20. A los efectos del caso concreto, y dando respuesta a la consulta sobre cómo se debe analizar el carácter secundario o principal entre las características del diseño industrial, el juez consultante deberá tener en cuenta que el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales o secundarias entre los diseños industriales es determinado por la elección del consumidor medio, es decir,
Si para el consumidor le es indistinto adquirir cualquiera de los productos comparados, debido a la imposibilidad de percibir con facilidad sus diferencias, estas serán consideradas secundarias. En cambio, si la elección del producto responde a factores estéticos que fueron percibidos por el consumidor, las diferencias serán consideradas sustanciales. En otras palabras, este segundo punto, o esta interpretación sobre el segundo punto, se acata y es concordante con lo que se ha dicho en esta decisión, en esta sentencia. ¿Por qué? Porque, en efecto, existe prueba de que la apariencia del producto del demandante comparada con la apariencia del producto del demandado es similar, para no decir que casi idéntica. ¿Y cómo se demuestra eso? No solo por la documental aportada, en virtud de la cual se observan las vistas del producto del demandante, que si se corroboran con la apariencia del producto del demandado, pues nos llegamos a esa conclusión. ¿Listo? Sino también haciendo uso de otra documental que obra en el expediente, incorporada ayer por un testigo, en el que en los hechos de su relato pues incorporó este documento, el cual pues se aceptó, se admitió y se analiza de la siguiente forma y permite concluir a este despacho que con una opinión técnica sobre el particular, además de lo evidente, de lo observable a simple vista, o sea, si uno compara, lo tiene a la vista, producto del demandante, producto del demandado, observa fácilmente que su apariencia, su exterioridad es idéntica, prácticamente idéntica. Es algo que, si utilizamos un término que se utiliza a nivel de casación, se dice hiere la vista, raya el ojo, se observa de golpe. No obstante lo anterior, observamos que en el documento denominado Análisis comparativo de productos para determinar posible infracción de diseño industrial sobre la solicitud de registro número 09-2092-27, referencia de productos plancha para peinar el cabello, suscrito por el señor Francisco Hernán M., diseñador industrial, identificado con cédula 19-155-680 de Bogotá, cuyo resumen de hoja de vida está incorporada en ese estudio. ¿Listo? Diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también es abogado de la Tadeo Lozano, especialista en gerencia de mercadeo, Universidad Jorge Tadeo Lozano, maestría en Derecho de Investigación, actualmente en la Universidad de los Andes, que tiene experiencia profesional, como lo acredita o se observa en esta documentación. Es decir, para el despacho, ese informe, quien elaboró ese informe, ofrece credibilidad. ¿Qué dice ese informe? Más exactamente, las conclusiones dicen: conclusiones del análisis, sustentado en las comparaciones geométricas y de medición de las páginas 1 a 8, expone los siguientes puntos. Primer punto: sobre los 27 elementos analizados entre PB y PA, ver páginas 2 a 8, hay una relación estrecha por la forma en la que cada elemento en ambos productos se dispone geométricamente en su correspondiente microcontexto. Cada sección de la plancha es un microcontexto y a nivel espacial se conforman una morfología que concuerdan perfectamente por su respectiva orientación en los ejes X y Y dentro de cada producto. Según lo anterior, todos y cada uno de los elementos analizados, tanto en PB como en PA, es decir, producto del demandado y producto del demandante y el demandado, concuerdan dentro de cada uno de los dos productos en los valores de disposición, orientación y geometría, acorde a las 4 secciones de los productos SP, CS, SA, CS, SA, CI y SP, CI. Tercer punto, o tercera conclusión. Respecto al carácter singular de la norma supranacional, debe tenerse como referencia en el análisis que los usuarios o consumidores solo pueden generar una relación en los productos desde la morfología y nunca desde la medición matemática, haciendo que los rasgos básicos de la forma sean suficientes valores de relación entre productos y por consiguiente se clarifica que un usuario no puede hacer distinciones claras entre ellos. ¿Entre ellos qué? Entre el producto del demandante y el del demandado.
Cada uno de los 27 elementos en ambos productos PB y PA, es decir, plancha de Babyliss y plancha de Alice profesional, están conformados geométricamente por la combinación de figuras poliédricas y de cuerpo geométrico redondo. Ver los ejemplos de las páginas 4 y 7. Y esas composiciones geométricas son compartidas de igual forma en la configuración de elementos en ambos productos. Dentro de los 27 elementos analizados hay 4 que tienen rasgos especiales y precisos de recordación para el usuario, como son los orificios de ventilación, página 2 y 4, la zona de textura de 20 hendiduras, página 2, 3 y 6, el panel de control, páginas 2 y 5, y la base del cuello del cableado, página 2 y 5. Elementos que a los ojos de un consumidor son factores de similitud suficiente al momento de utilizar un producto cualquiera, que para el caso que nos ocupa en P, B y PA. Entonces, ¿qué nos dice qué conclusión se puede observar de esto? Que es concordante con la observación que hace este despacho, es concordante con la manifestación que hace el tribunal a la interpretación del punto número 2, y tiene también su asidero, tiene sustento con este informe que ha presentado el testigo en el día de ayer. Informe que se aceptó por tener relación con los hechos que estaba relatando el testigo, y que se le surgió el traslado inmediatamente en audiencia, respetando pues desde luego el debido proceso de las partes aquí en conflicto. ¿Qué tenemos? Tenemos una estrecha relación o similitud, casi que identidad, que permite pues fácilmente, llamémoslo, confundir las cosas por su nombre, confundir elementos entre el del demandante y el del demandado. O sea, tenemos suficientes elementos ya para establecer este segundo punto de la interpretación prejudicial, la cual también, así como la primera, se acata y se tiene en cuenta. Muy bien, esos fueron los 2 puntos de consulta al tribunal, respuesta o interpretación prejudicial que se acata. ¿Y cómo se acata? Pues por las consideraciones que se están exponiendo en esta sentencia. ¿Cómo se verifica ese acatamiento en las consideraciones que hemos expuesto en esta sentencia? Es decir, esas consideraciones del tribunal en esos 2 puntos son tenidas en cuenta e incorporadas en las consideraciones de este fallo. Ahora bien, valga hacer el siguiente pronunciamiento, y es que en la página número 12, folio 18, de la interpretación prejudicial, dice el tribunal en el punto 26, tomando en cuenta que en la contestación a la demanda, Invope Alice Group Corporation SAS alegó que retiró el diseño industrial que estaba comercializando, conocido como Alice Estilista Profesional, previa reclamación por parte de la demandante, el tribunal estima adecuado hacer referencia a dicho tema. Punto siguiente, 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentre perpetrando actos de infracción o actos que configuren una amenaza de infracción. Es decir, se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa. 28. De este modo, en el catálogo de pretensiones que pueden ser incoadas en la demanda por infracción se contempla la posibilidad de solicitar lo siguiente: A. El cese de los actos que constituyen la infracción. B. La indemnización de daños y perjuicios. C. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción. D. La prohibición de la importación o de la exportación de los productos materiales o medios referidos en el literal anterior. E. La adjudicación en propiedad de los productos materiales
de los productos, de los materiales o medios referidos en el literal C, en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios. F. La adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal C o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado, o la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor. Punto 29. En este contexto es pertinente advertir que el juez consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá analizar si al momento de interponerse la demanda se encontraban vigentes los actos presuntamente infractores o si por el contrario fueron objeto de cesación por parte de la demandada. Detengámonos en este punto 29. Y repito, a la letra dice, para las consideraciones que se voy a exponer a continuación. ¿Qué dice el 29 de esta interpretación? Punto 29. En este contexto es pertinente advertir que el juez consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá analizar si al momento de interponerse la demanda se encontraban vigentes los actos presuntamente infractores o si por el contrario fueron objeto de cesación por parte de la demandada. Sobre el particular se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, ese tema surge, como dice el punto 26, en consideración a que en la contestación de la demanda, Invope Alice Group Corporation dijo o alegó que ya había retirado el diseño industrial que estaba comercializando debido a la reclamación del demandante. ¿Qué tenemos sobre el particular que señalar o considerar frente a este punto 29? Lo siguiente. Uno, esa fue una excepción que planteó o una defensa que planteó el demandado y como lo hemos señalado, el demandado no probó ese hecho. Es decir, el demandado no acreditó que en efecto él había cesado con esa infracción. Él reconoce que hubo la infracción, lo reconoce no solo por escrito, carta del 5 de febrero, lo reconoce aquí en la audiencia, pero a nivel de defensa dice, ya yo cesé con la infracción, ya yo no he hecho más. Mientras que me dice el tribunal, analiza si al momento de la demanda ya cesó esa infracción. Pues bien, como quiera que esa fue una defensa del demandado, aun sin que el tribunal no hubiera presentado esa consideración, eso fue objeto de análisis, y el análisis probatorio permite concluir esta delegatura que no existe prueba sobre el particular. Y segundo punto, por el contrario, lo que sí hay es prueba es que después de la respuesta del 5 de febrero del 2014 se siguió comercializando la plancha infractora. En ese orden de ideas, esta delegatura deja constancia que analiza ese punto 29, lo que dice el tribunal en ese punto 29, y un análisis probatorio, las pruebas que observan en el expediente, permiten concluir que la infracción se siguió presentando, o por el contrario, en otras palabras, o dicho de otra forma, el demandado no probó su afirmación de que él había cesado con su infracción. En ese orden de ideas, el tribunal, esta delegatura, tuvo en cuenta todos y cada una de las interpretaciones prejudiciales en esos dos puntos y analizó y consideró y tuvo en cuenta el punto 29 y llegó a la conclusión ya manifestada, razón por la cual este despacho considera que no es procedente solicitar una aclaración de esa interpretación prejudicial. Así las cosas, con sustento en estas consideraciones, en esta sentencia, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley, resuelve lo siguiente. Primero, declarar que Invope Alice Group Corporation SAS NIT 900346665
8, infringió los derechos de propiedad industrial que Babyliss S.A.R.L. ostenta sobre el diseño industrial registrado bajo el número 6470 denominado plancha para peinar el cabello, de conformidad con lo expuesto en esta parte considerativa. Segundo, ordenar al demandado Inbope Alice Group Corporation SAS NIT 934-66-65-8 cesar de forma definitiva e inmediata la importación y comercialización de la plancha para peinar el cabello identificada bajo la referencia Alice Estilista Profesional, en tanto que use el diseño consignado en el registro número 6470, así como cualquier otro diseño que presente diferencia secundaria con el diseño protegido, teniendo en cuenta lo ya expuesto en esta parte resolutiva de esta sentencia. Tercero, ordenar a Inbope Alice Group Corporation SAS NIT 934-66-65-8 abstenerse inmediatamente de importar, exportar, producir, ofrecer, comercializar, distribuir y promocionar plancha para peinar el cabello identificada bajo la referencia Alice Estilista Profesional, en tanto que use el diseño consignado en el registro 6470, así como todo tipo de plancha similar, análoga y o que posea diferencias secundarias respecto al diseño industrial referido en el registro número 6470. Cuarto, ordenar a Inbope Alice Group Corporation SAS NIT 934-66-65-8 cesar inmediatamente el uso del diseño de la plancha para peinar el cabello identificada bajo la referencia Alice Estilista Profesional, en tanto que usa el diseño consignado en el registro 6470 en la identificación del material publicitario, página web, informativo o promocional, impreso, magnético o electrónico, incluyendo, sin limitarse a, comerciales publicitarios en radio y televisión, cartas, volantes, circulares, correos electrónicos, archivos de sistema o comunicaciones de cualquier índole. Quinto, teniendo en cuenta que el demandado no objetó el juramento estimatorio y en aplicación de lo previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso, condenar al demandado Inbope Alice Group Corporation SAS NIT número 934-66-65-8 a pagarle al demandante Babyliss S.A.R.L. la suma de 62 millones de pesos a título de indemnización de perjuicios, suma que deberá ser actualizada al momento de efectuarse el pago. Sexto, condenar en costas a la parte demandada Inbope Alice Group Corporation SAS, para tal, lo cual deberá ser la secretaría de esta delegatura, y para tal efecto deberá incluir a título de agencias en derecho la suma equivalente a 6 millones de pesos. En estos términos dicto sentencia, la cual corro traslado inmediatamente en estrado en esta audiencia. Muchas gracias al despacho. Simplemente para solicitar una aclaración y o ampliación de la sentencia, en el sentido que en lo que respecta a las órdenes, y en tanto que esto se trata de un proceso oral, se emitan órdenes por escrito para que haya una efectividad del cumplimiento de la sentencia. Muchas gracias. Bueno, sobre el particular, doctor, debo manifestarle que se va a expedir el acta que contentiva de la parte resolutiva para los efectos pertinentes, bien sea la ejecución y demás. Esa es la. Entonces, ese tipo de, usted lo que considero que debe solicitar es tantas copias auténticas de esta decisión como necesite para tal efecto. Siendo así, en el despacho, pues no hay aclaración que hacer. En consecuencia, la parte demandante no tiene recurso contra la sentencia proferida. Muchas gracias al despacho. Muchas gracias a todos. En ese sentido, entonces, se concluye la audiencia y queda dictada la sentencia y ejecutoriada en esta audiencia. Muchas gracias.